Momento de lo que ya es una sección típica de nuestro jueves aquí en Televisión Pública Noticias, la posibilidad de saludar aquí en nuestros estudios y que ella luego pueda responder las preguntas de ustedes, del público, a María Fernanda Raberta, titular de ANSES. Fernanda, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar nuevamente. No, gracias a ustedes. Bueno, ya vamos a ir a las preguntas del público, como siempre hacemos. Vamos por otro lado para rápidamente girar y empezar a leer la pantalla. Pero en los últimos días se ha hablado bastante del ingreso universal, del posible ingreso universal. Veremos a cuántas personas, incluso se ha hablado de una posible población de entre 2 y 3 millones de personas. Sería algo así como una medida post-pandemia. Algo para adelantar, alguna precisión para dar. Entiendo que es todo muy incipiente. Sí, es muy incipiente, pero por supuesto desde el gobierno, desde las organizaciones sociales, desde los distintos lugares, incluso fuera de la Argentina, en el mundo, se está discutiendo una política que trascienda tal vez la pandemia, pensando en cómo incorporar estrategias para paliar la desigualdad. Y una de las cuestiones que se están pensando, discutiendo, tienen que ver con estas cosas que van ocurriendo en las discusiones y en la agenda pública. Ingreso familiar, trabajo mínimo garantizado, digamos, la discusión de cómo se sigue después de la pandemia con una enorme cantidad de población que quedó por fuera de sus ingresos, aquellos que no tienen trabajo registrado, aquellos que generan su ingreso a partir de la economía informal. Bueno, esta enorme cantidad de personas tienen que tener algún tipo de asistencia por parte del Estado y por supuesto se está discutiendo. Vos sabés, me gusta decir que cada momento tiene su lógica y cada tiempo tiene una política pública, y en este contexto estamos transcurriendo aún el segundo cronograma del pago del ingreso familiar de emergencia, que es una ayuda económica muy importante para los argentinos y argentinas, y que esta ayuda tiene que ver con una decisión política de un gobierno que quiere no solo cuidar en materia de salud a sus vecinos y a sus vecinas, sino también acompañarlos y acompañarlas en materia económica. Así que esta decisión del presidente de la Nación, que ya ocurrió con 2 decretos distintos, porque primero iba a ser un ingreso excepcional por única vez y después, bueno, se volvió a tomar la decisión de volver a pagarlo, es súper importante porque alcanza casi 9 millones de argentinos y argentinas, porque es una inversión en términos de acompañamiento a la población súper importante, porque son casi 90.000 millones de pesos en cada una de las veces, y además porque trascendió la decisión del presidente a partir de una reunión con los gobernadores y la necesidad que le trasladaron los gobernadores de pagar por tercera vez este ingreso familiar, porque no solo acompaña a la familia, sino que además en las ciudades, en los comercios de proximidad, en las economías locales, tiene muy buen impacto porque obviamente es dinero que se gasta en alimentos, que sirve para el consumo, y bueno, y esto en este contexto también es muy importante. Así que me gusta, digamos, celebrar esta decisión de acompañar a las familias, por supuesto en una situación muy compleja como es estar pasando por esta pandemia que excede las fronteras de la Argentina, por esta crisis humanitaria mundial. Así que en principio contarte que próximamente vamos a estar contando cuál va a ser el tercer cronograma del ingreso familiar de emergencia y es tiempo de hablar de eso, y por supuesto en el mientras tanto se van discutiendo las políticas post pandemia. Iba a hacer la siguiente pregunta, pero no la voy a hacer por si la hace el público, y en todo caso podemos cerrar la entrevista de esta forma. Así que empecemos a leer las preguntas que nos han hecho llegar televidentes aquí para que María Fernanda Raberta pueda responderlas. Entre ellas, Francisca, que cuenta, ella es trabajadora privada, cobró el ATP de mayo y pregunta, ¿cobraremos el de junio también? No tenía que adelantarme, ya la gente iba a preguntar por el tema. Bueno, mañana empieza el cronograma del ATP, así que seguramente si entra, por supuesto, en nuestra página de ANSES podrá Francisca ver si le toca, qué día le toca, pero en principio mañana empieza el cronograma de ATP, pero siempre recordar que esta política tiene que ver con una forma en donde ANSES instrumenta la liquidación del pago, el cruce de la información, pero es una política que se generó desde AFIP, así que es una política muy importante porque además de tener la posibilidad de cobrar el 50% de su salario, que lo garantiza el Estado, que fue por una decisión del gobierno, es una ayuda muy importante no solo a Francisca, que es trabajadora, sino también a las empresas
por esta enorme inversión que está haciendo el gobierno nacional. Así que contarle a Francisca que puede fijarse en la página de ANSES, pero que mañana arrancamos el cronograma, bueno, el cronograma de ATP de la vuelta esta. Es una respuesta, Francisca, pero también es un título periodístico desde mañana. Segunda pregunta. Estamos empezando a leer lo que consulta la gente. Miguel, la mamá de Miguel no pudo confirmar su CBU y de esa manera no pudo cobrar el IFE y pregunta cuándo podría cobrar. Bueno, ahí te acordás, la semana pasada les contábamos que hemos tomado esta decisión de pagar a los casi 9 millones de argentinos y argentinas a través de una cuenta bancaria porque nos pareció una decisión muy importante. De hecho, el ingreso familiar de emergencia que se va a pagar por tercera vez, cada uno va a poder ir con su tarjeta al cajero, van a poder administrar los tiempos, van a poder estar sin ponerse en riesgo en cuestiones de cola y demás y de emergencia sanitaria. Así que tomamos esa decisión para que cada uno pudiera tener su CBU. Por supuesto, hubieron quienes tuvieron su CBU, lo validaron en nuestra página de ANSES, pusieron correctamente sus datos y a partir de ahí supieron y fueron a cobrar al banco su ingreso familiar. Hubo una cantidad, un porcentaje de la población que no tenía una cuenta previa, por lo tanto no la validó, por lo tanto el organismo ha generado que junto con los bancos y con un diálogo permanente y una tarea en conjunto, pudiera cada uno de los argentinos y argentinas que no tenían cuenta bancaria poder tener su cuenta bancaria. Por supuesto se puede fijar en la página de ANSES cuándo le toca y en qué banco, pero seguramente con un llamadito y pidiendo un turno en el banco que le toca a partir de lo que mira en la página le van a estar diciendo cuándo puede ir. Lo importante es que van a ir una sola vez al banco, van a retirar los 10.000 pesos con una persona que se las va a pagar, pero también a partir de ese momento van a quedar con esta CBU que le va a servir para adelante para cada vez que la quiera usar. De los 9 millones de beneficiarios del IFE, 2 millones puede ser. Casi 2 millones no tenían, nunca habían tenido cuenta bancaria. Qué número. Tercera pregunta, para que aquí María Fernanda de Raberta pueda responder. Ana María estaba cobrando como embarazada, su bebé nació el 6 de marzo, ya en abril no le pagaron, no tiene CUIL del bebé y pregunta cómo hace. Ana María debe recibir la prestación que es la asignación universal por hijo, supongo, porque si fuese una trabajadora asalariada tendría el salario familiar, que es igual que la asignación universal, pero con trámites distintos, digamos. Ana María, nació su bebé, tiene que presentarse ante la oficina o ante la UDAI más cercana o hacerlo por la página, registrar el nacimiento del bebé. Sí, por supuesto. Y a partir de ese registro del certificado de nacimiento, por supuesto, siempre decimos que también hay que documentar a los chiquitos y hay que tener el documento y hay que hacer el trámite correspondiente, que cualquier duda se puede informar con los teléfonos del RENAPER o acercarse a las dependencias del registro civil no sabemos de qué provincia es, pero de la provincia donde esté, pero contarle que es bien importante que se presente ante una oficina o cumplimente complete esta parte del trámite para tener el certificado de nacimiento, pero también para poder cobrar ese 20% que se va juntando en cada una de las cuotas de la asignación universal por embarazo, igual que la asignación universal por hijo. Hay una parte que tiene que ver con lo que le toca hacer a la mamá. En el caso de la mamá embarazada son los controles médicos y entonces en esos controles médicos y en ese control que lo obstetra ha ido haciendo para poder ir teniendo ese embarazo cuidado, ese embarazo preservado, a fin del embarazo y cuando nace el bebé se depositan ese 20% que no cobró en su momento cada uno de esos meses. Así que es bien importante que presente el certificado de nacimiento, pero que además complete el formulario para poder cobrar el 20% que quedó para cuando ella termine y llegue este momento de felicidad. Obviamente felicitar a Ana María y que pueda disfrutar también de este nacimiento con esta ayuda del Estado, que son este 20% de su asignación por embarazo. Cuarta pregunta de algún televidente, cuarta pregunta. Entonces la cuarta es mía, mía, Fernanda. Sé que ha habido una mayor celeridad para cobrar el IFE 2 con respecto a aquel IFE 1. Creo que era algo así como una diferencia de 8 semanas del IFE 1 y 5 semanas del IFE 2, día más, día menos. Y le pregunto por el IFE 3, si ya tiene plazo, si ya se sabe en cuánto tiempo podría pagarse, si es que se puede saber en cuánto tiempo podría pagarse. Entiendo que es un dinero muy importante. Sí, como es súper importante saber que son 9 millones de personas, que hay ciudades donde está más complicado
el tema de la pandemia y la circulación comunitaria del virus, por lo tanto hay que ser bien cuidadoso, ¿no? Que tal vez acortar los cronogramas nos ponen en una situación de riesgo y ponen en una situación de riesgo a los vecinos en relación a las colas y demás. Por eso, entre el primer ingreso familiar de emergencia y el segundo, tomamos algunas decisiones y por eso fuimos escalonando, pero de una manera que pudiera ser sencilla para que después tuvieran todos su tarjeta de débito y así poder cobrar el ingreso familiar sin hacer colas. Ustedes recordarán que en el primer ingreso familiar había como distintos sistemas, distintas bocas de pago, punto efectivo, colas en el correo. Bueno, en este segundo cronograma lo que hicimos fue esto de validar las cuentas a partir de poder cruzarlas quienes tenían cuenta bancaria y poder validar las cuentas y hacerlo así más escalonado, con más tranquilidad, pero en menos tiempo. Y ahora en este tercer cronograma, por eso nos queda esta cantidad de personas que están cobrando por banco con una cuenta que generamos desde el organismo, y ahora en este tercer cronograma también va a ser un poquito más acotado, pero también va a ser un cronograma seguro, porque insisto, tenemos que poder hacer las dos cosas a la vez. Para el presidente de la Nación es bien importante cuidarnos en materia de salud y todos y todas sabemos que ponernos en riesgo a nosotros es además poner en riesgo a los otros, y esto de pensar que nadie se salva solo tiene que ver con esto, con que tal vez arriesgarnos nosotros también es arriesgar a nuestros vecinos, a nuestros familiares, si vivimos con alguien que es población de riesgo, así que hay que ser muy cuidadosos, pero también el presidente tomó la decisión de acompañarnos en materia social y económica y acompañar a los argentinos que están dentro de esa población más vulnerable, quienes tienen monotributo A y B, quienes no tienen ingresos registrados, quienes son trabajadoras de casa particulares o trabajadores de casa particulares. Digo, esta enorme población de 9 millones de argentinos y argentinas tienen que poder ser asistidas por parte del gobierno con estos 10.000 pesos. Conjugar los dos intereses, los dos cuidados, los dos niveles de protección es ser muy inteligente, y como Estado queremos hacer eso, ser muy sensibles, estar muy cerca de quienes en este momento la están pasando mal, hacerles un poquito menos complejo este tiempo, pero además ser muy inteligentes para no poner 9 millones de personas en la calle al mismo tiempo y que terminemos cometiendo un error sanitario. Así que por eso este cronograma fue distinto al anterior y por eso el que viene también va a ser distinto, para poder ir escalonadamente hacia un sistema bien seguro en materia de salud, pero además que permita acompañar económicamente a las familias sin ingresos. María Fernanda Raberta, titular de ANSES, muy buenas noches, hasta el próximo jueves. Gracias, nos vemos el jueves que viene. Muy bien.